Bienvenidos al espacio Aprendiendo de... Hoy en el espacio de los personajes bíblicos vamos a presentaros el hijo de un rey. Hoy hablaremos sobre Roboam. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 13 y 14. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. Versículo 14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Roboam era hijo de Salomón. Y como sabemos, Salomón tenía un montón de esposas, de concubinas. La madre de Roboam fue Naama. Roboam fue heredero del trono de Judá. La palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 17, dice que Roboam era joven y pusilánime. Y si tú buscas en el diccionario pusilánime, significa falto de ánimo, falto de valor para soportar las desgracias o hacer frente a grandes empresas. Algunos sinónimos, por ejemplo, achantado, medroso, apocado, cobarde, miedoso, timorato o vergonzoso. Esto era así porque Roboam fue un joven malcriado, muy consentido a las faldas de su madre. Recordar que su madre era pagana, era amonita. Su madre fue una amonita, gente de la cual los hijos de Israel no debían tomar mujer. Pero sabemos que el pecado de apostasía de Salomón devengó de las muchas mujeres extranjeras que tuvo. Roboam fue muy influenciado por los jóvenes malcriados de la corte, también de su edad. Jóvenes incluso del entorno. Lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 8. Roboam temía a los que le rodeaban. Y esto es un problema en nuestra vida, porque además Roboam quería agradar a todos. No obstante, en este día vamos a ver que su pecado ante Dios no fue solamente debido a su cobardía que le llevaba a tener miedo a los demás, sino a no temer suficientemente a Dios. Curioso, ¿verdad? Roboam temía a su entorno, pero no temía a Dios. O temes a Dios o temes a los demás. En la vida de Roboam, en Segunda de Crónicas, capítulo 12, se menciona la única vez que Roboam se quebrantó ante Dios. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los voy a destruir. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 6 y 7. Es el único momento en la vida de Roboam que hay un quebranto ante Dios. Pero fíjate cómo se produce ese quebranto, cuando el enemigo está al acecho. Es el único momento que nosotros siempre clamamos a Dios, cuando las cosas nos van mal. Cuando hay pruebas y aflicciones es cuando clamamos a Dios. ¿Qué pasa cuando las cosas nos van bien? Roboam solo se acuerda de Dios cuando está a punto de perder el reinado, cuando los enemigos están ahí esperando. Solamente una vez en las Escrituras nos relatan que Roboam se humillara ante Dios, y posiblemente su misma cobardía le ayudó a hacerlo. Por lo tanto, su motivación no era la adecuada, no era 100% correcta. Esto ocurrió de la siguiente manera. Cuando una vez él se dio cuenta de que su reino estaba ya consolidado, dejó a Dios. Cuando vio que tenía todas las posesiones, era un líder indiscutible, se olvida de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. No solo él,
todo Israel con él. Esto dice mucho también de los gobernantes. La decisión de un rey puede traer consecuencias negativas en un pueblo. Como consecuencia de ese acto de rebeldía, acto cobarde, prepotente, Dios, pocos años más tarde, ejecuta un juicio directo. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 2, 3 y 4. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, libios, suquienios, etíopes, no tenía número. Podríamos decir, como la arena del mar. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. No solo viene Sisac, rey de Egipto. En esa época Egipto era potencia. En esa época Egipto tenía seguramente a otros reinos a su merced, como siervos. Fíjate, libios, suquienos y etíopes, y no tenían número, eran incontables. El ataque llegó hasta la misma Jerusalén, y recuerda que Jerusalén era la capital del reino. En este caso Dios le hizo saber por su profeta el porqué del ataque del enemigo. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y le dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Todas las confianzas de Roboán en su reino, en su bienestar, se vieron fulminadas en un santiamén. ¿En quién pones tu confianza? ¿En quién te apoyas? ¿Quiénes son tus consejeros? Porque hemos leído que los consejeros de Roboán eran jóvenes, eran adolescentes de la corte. ¿Qué consejo te va a dar un joven en esa época? Ninguno bueno. En vez de escuchar el consejo de los sabios, de los ancianos que incluso fueron consejeros de su padre Salomón, escuchó a sus amiguitos, a sus colegas, a los que le reían las gracias. Yo te digo una cosa, dejar a Dios implica que su protección desaparece. Y eso es verdad. Cuando nos separamos de la cobertura de Dios, esa protección ya no está con nosotros. Un ejemplo es Lot. Tenía la cobertura de su tío Abraham. Estaba bien protegido. Pero decide separarse de él. Dejó esa cobertura de Abraham, y recordar que la cobertura de Abraham era Dios. Es decir, que Lot dejó la cobertura de Dios y perdió la protección. Y fíjate dónde acabó. En Sodoma y Gomorra. Lo que me llama la atención es que Roboán prescindió de Dios en su corazón. Puso su confianza en las cosas que le rodean, en sus consejeros, en sus tesoros, en sus posesiones. Esto se llama idolatría. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 14. Roboán hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Si tú no dispones tu corazón para buscar a Jehová es porque hay otra cosa que está quitando ese primer lugar a Dios. Esa fue la base del pecado de Roboán, no disponer su corazón para buscar a Dios. Y al no poner su corazón en Dios, lo puso en los propios medios a su alcance. Uno puede ser eminentemente religioso, cumplidor de todo lo que en apariencia se espera de un cristiano, pero no haber dispuesto su corazón para Dios. Entonces andamos en tinieblas, andamos en engaño. Esa apariencia religiosa no nos va a salvar. Más tarde o temprano todo será puesto a la luz. Y ese fue el caso también de Roboam. Aunque se humilló un poquito, como hemos leído. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos del 12 al 14. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. También en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboán, reinó en Jerusalén. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. En dos versículos, en el 12 y en el 13 prácticamente, habla de que Roboán se humilla
Pero el siguiente versículo dice que Roboam se fortalece, reina en Jerusalén y hace lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Podríamos decir que el poder corrompe? ¿El poder hace que uno se desvíe de los caminos de Dios? En este caso mencionando a Roboam. Porque David estuvo en el poder, estuvo reinando y tuvo sus fallos, como sabemos, pero el poder no le corrompió. Él miraba por los intereses del pueblo. Él tenía una relación personal con Dios, no como Saúl. Roboam se humilló y la ira de Dios se aparta, pero qué triste que la Escritura nos sigue diciendo que el rey hizo lo malo y nos da la razón porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Y nosotros disponemos nuestro corazón para buscar a Jehová? Esa es la pregunta que yo te hago y es la pregunta que yo me hago. ¿Qué cosas hay en mi vida? ¿Qué cosas pongo en primer lugar que impiden que disponga mi corazón a Jehová? No seamos como Roboam. Primera de Reyes capítulo 14. Si lees la palabra nos dice que la maldad en Judá era ya mucha en los días de Roboam. Primera de Reyes 14, versículos 22 y 24. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Cuidado cuando el pecado está en medio del pueblo. Cuidado cuando dejamos que el enemigo entre en nuestra vida. Nos puede destruir. Imágenes de Asera en todo collado alto. Incluso debajo de los árboles había imágenes. Hoy en día también tenemos todo tipo de imágenes. Estatuas, lugares altos. Tenemos medios a nuestro alcance que a lo mejor pueden ser para nosotros héroes, ídolos, idolatría. Roboam, por querer tener contentado al pueblo, permitió esas abominaciones a lo largo de su reinado. Roboam no dispuso su corazón para buscar la voluntad de Dios, para agradarle a él, para hacer que se llevara a cabo su voluntad, porque no dispuso su corazón y puso otras cosas en medio. Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Roboam quiso tomar un camino que no le correspondía. Empezó humillándose, ¿verdad? Y en el siguiente versículo no dispone su corazón para buscar a Dios. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios está constantemente buscando a la gente que tiene un corazón perfecto para con él, para que el Señor se manifiesta su vida, con poder. Esto siempre va a implicar que uno se tenga que negar a sí mismo. Así, de esta manera, si tú y yo nos negamos a nosotros mismos, Dios va a tener perfecta apertura para hacer su voluntad. Todo deberá ser conforme a verdad y no tan solo conforme a apariencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que define a un auténtico cristiano es que dispone su corazón para Dios, para que Él sea todo en ese corazón. Nuestros sentimientos negativos nos pueden llevar a tomar malas decisiones, arruinando nuestra vida familiar, nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Roboam heredó los problemas de su padre, los cuales implicaban conflictos grandes, importantes, que necesitaban ser resueltos con determinación, pero sobre todo con la guía de Dios. Roboam cometió el error de no consultar a Dios ante los conflictos que se le venían. Y tú y yo muchas veces buscamos soluciones a los problemas por nuestras propias fuerzas, sin consultar a Dios, sin consultar incluso a la autoridad que el Señor ha puesto. Puede ser el pastor, puede ser un responsable, puede ser un líder, incluso puede ser tu jefe de una empresa. Tenemos a Dios como último recurso.
Un hogar cristiano entra en conflicto cuando los integrantes del mismo caen en el sutil error de echar a un lado a Dios. Una iglesia se divide cuando Jesús deja de ser el eje sobre el que giran sus integrantes. Y Roboam fue y consultó con sus conocidos, de los cuales obtuvo 2 consejos. Está el buen consejo y está el mal consejo. Los ancianos conocían mejor el reino que él. Muy posiblemente ellos habían aprendido de los errores de Salomón y estaban dispuestos a apoyar al nuevo rey a restablecer el reino. Pero a Roboam no le pareció bien este consejo porque su orgullo y su terquedad le indicaban lo contrario. ¿Cuántas veces su orgullo y terquedad han causado que prestemos oídos sordos a los buenos consejos de los familiares, de las autoridades, del pastor, de los amigos, y escuchamos consejos negativos y los aplicamos a nuestra vida? Fijamente, esta palabra la compartía Miguel Díez el lunes en el programa Pan del Cielo a las 8 de la tarde. Mencionaba el ejemplo de Roboam y mencionaba estos 2 ejemplos, el buen consejo que le querían dar los ancianos, los que habían vivido con su padre, y luego los jóvenes, los adolescentes. Ahí está el mal consejo. Los amiguitos de Roboam, que eran personas acostumbradas a obtener lo que querían. Eran príncipes seguramente, eran hijos de nobles. No entendían el problema de la gente y probablemente ni les interesaba. Solo le dijeron a Roboam lo que él quería oír y, por supuesto, lo que le convenía. Así se ganaban el favor del rey. Y luego llega la mala decisión. Primero está el buen consejo, se desoye el buen consejo, se pasa al mal consejo y del mal consejo se pasa a la mala decisión. Roboam tomó una mala decisión, basada en deseos y en sentimientos, en el colegueo. Y muchas veces nosotros actuamos por sentimientos y por colegueo. En vez de confrontar a lo mejor a un amigo que ha hecho las cosas mal, lo dejamos pasar porque es nuestro amigo y tenemos miedo a perderle. Empujado por el orgullo, no se dio cuenta hasta que fue tarde, que su error le costó más de la mitad del reino. Y ahí fue el decaimiento moral, espiritual, económico, militar del país. Cuando tomamos decisiones basadas solo en nuestros deseos y sentimientos, generalmente cometemos errores grandes que a veces son difíciles de reparar. Como cristianos, como discípulos de Jesús, muchas veces esto nos lleva a manchar de forma casi permanente nuestro testimonio frente a los demás. Esto hace que dividamos a una familia, que perdamos nuestros bienes, que separemos a la iglesia, que deterioremos nuestra persona y, más importante, se deteriora nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo correcto? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo correcto entonces? Poner nuestras emociones y nuestros sentimientos en las manos de Dios. Eso significa una entrega voluntaria, de labios, de actitud. Señor, aquí está mi vida. Te ofrezco mis manos, te ofrezco mis pies, te ofrezco mi cabeza. Lo correcto es eso, poner las emociones y sentimientos en las manos de Dios. Otro consejo sería dejar de lado el orgullo, estar dispuestos a escuchar consejos, a ser amonestados incluso por la autoridad si hemos fallado en algo. Y tercero, pensar en las consecuencias que nuestros actos puedan traer negativamente hacia nuestro testimonio, hacia nuestra vida, hacia nuestra familia, a nuestro hermano, a nuestro ministerio, a nuestra congregación, a nuestra relación con Dios. Hoy con nosotros Roboam, hijo de Salomón, que desechó los consejos de los ancianos y escuchó los consejos de los jóvenes. Jóvenes que a lo mejor eran parte de la corte, a lo mejor eran familia incluso. Recuerda que Salomón tuvo más de 700 concubinas y seguramente esas concubinas dieron a luz a hijos, y esos hijos a lo mejor pues eran amigos de Roboam y prefirió escuchar esos consejos. Malos consejos. Cuidado con los consejos malos de nuestras personas que pensamos que son nuestros amigos, porque nos pueden destruir nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro ministerio, nuestra familia. Hoy con nosotros Roboam no dispuso su corazón a oír el consejo de parte de Dios.
Radio Solidaria, una radio comprometida.